Amigos de Ideas TV, estamos junto con Fernando. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo le va? Bueno, hemos trabajado muchísimo con Fernando. ¿Se acuerda que hace el año pasado, fue el 2018, hicimos historia, ¿verdad, Fernando? Hicimos historias espectaculares de algunos abuelitos, de oficios y todo eso para los 100 años de Varela. Personas que habían estado durante todos esos años, vecinos. Pero bueno, habíamos dejado por algunos motivos de tiempo y demás. Pero ahora, hoy, queremos presentarle una hermosa historia que estuvimos grabando con Fernando. ¿Qué le pareció? Buenísimo, don Walter, ¿no? Sí, la verdad que sí. Con su bastoncito. Un hombre muy sabio. Espectacular. Bueno, tuvimos la historia de Walter, estuvimos grabando con Walter Luzardo, un vecino, que nos cuenta su historia. Tiene, coquetamente creo que dijo 87, sí, ¿no? Pero después veremos, porque no sé si lo dijo bien. Estaba rodeado con sus hijos, justamente a través del hijo de él, de Wilson, fue que llegamos a él para que nos contara la historia. Van a ver qué interesante esto que vamos a ver ahora, qué interesante que está. Se trata de la historia de él como carbonero, nada más y nada menos que 14 hermanos, ¿eh? Sí. 14 hermanos haciendo carbón en algún lugar del Uruguay, preparándolo en el monte, como él va a contar, cortando toda la leña, armando el horno. Después me dio gracia cuando dice... Les vamos a contar toda la historia, pero es verdad. Cuando dice, lo único que se me veía blanco eran los ojos, porque sí, claro, cuando terminaron de cargar a la noche. Bueno, toda esa historia después pasa por trabajos en la zona rural, como empleado de campo, llevando ganado a Montevideo en tren, que no era tan fácil como ahora en los vehículos de camiones, ¿no? Nada que ver. Bueno, todo eso lo tenemos acá. Ya mismo vamos a contarles esta historia que grabamos con Fernando, que claro, él es muy joven, justamente él no conocía y se tragó toda la historia, sí, se la conoce de memoria. Para ustedes, la historia de Walter Luzardo, un empleado rural de otras épocas. Historias, año 2020, año de pandemia, pero no podíamos dejar de contar historias de vecinos de la ciudad de Varela, que justamente nos van a contar cómo era su vida allá por 80 y algo de años. Vamos a preguntarle ahora. Estamos en la casa de don Walter Luzardo. Muchas gracias por recibirnos, Walter. Bueno, igualmente. ¿Cómo es el asunto? ¿De dónde salió usted? ¿Cómo fue su vida de niño? ¿Dónde nació? Y fue media crítica, porque yo nací allá en Cebollatí y los criamos ahí medio. Ya cuando podíamos andar en el camino a hacer algo, a la calle a hacer algo. ¿Cebollatí de Rocha? No. Y no, Cebollatí aquí en La Valleja. Aquí en La Valleja, ahí está. Y bueno, cuando servíamos para algo, teníamos que colaborar, porque éramos muchos. Muchos hermanos. Y un campito chico, era de 80 cuadras, y bueno, la vida por supuesto que era distinta, ¿no? Pero había que colaborar. Esa era la manera de... ¿Cuántos hermanos eran? Éramos 14. Bueno, ahí ya me dio un dato interesante. 10 varones y 4 mujeres. Ahí está. Bueno, así que era una vida rural. Sí, rural, sí. Rural y media exigida, media. ¿80 y cuántos años antes? ¿Cuántos años tiene ahora? 83. 83. Sí. Bueno, 83 años atrás. Vamos a comenzar por decirle que el transporte no había mucho. ¿Qué había? ¿Carro, sulky, carreta? ¿Qué había? Sí, carreta, sulky y algún camión que iba a veces allá. Era lo que había de mano. Un camión de Igio Hernández que iba a buscar leña, que lo manejaba el Caracas, que no me acuerdo bien el nombre de él. Walter, ¿y cómo? Me imagino que ahí ya comenzó a manejar las carretas, que era lo que había, que aprender, muy chiquito andaba. Sí, muy chico, sí, muy chico, sí. ¿Qué usaban para manejarlo? ¿Era como una pértiga, un pincho? ¿Qué era? ¿Que tenían una vara larga? ¿Cómo era que hacían que una picana, se llamaba picana. Con eso lo llevaban. Con eso. Derechito. Sí. ¿Y cuánto cargarían? Muy poco, ¿no? Y error de 1000 kilos por ahí, no más. O sea que un viaje de varios días, sí. solamente eso. Pero había que ir allá, armar el horno, quemarlo, embolsarlo y después traer. Y después se repartía los que querían carbón, por ejemplo, ¿Cómo cortaban la leña? ¿Qué tamaño de leña? ¿Era grande? Era cosas así más o menos. Corte, después se armaba el horno. El horno terminaba en nada arriba. Pero va hueco entre leña y leña. ¿Cómo lo hacen para que no se arda y que se queme nada más? Y yo qué sé, la quemada era, cuando se quemaba, como que se hundía así para adentro todo.
Y Era estaba la pronto. Sí. Hablemos Y después había que embolsarlo, coserlo con envira. la misma rama del monte. Estaban Sí, por sí, eso. sí, una rama de monte que se llamaba envira. Se crea un arbolito así más o menos. Ajá. Entonces uno con el cuchillo le sacaba así como tiento, vamos a decir. Claro. Y con eso se cosía. Bueno, ya le voy a preguntar que era un trabajo bastante sucio, ¿no? Más que bastante. ¿Qué se le veían los ojos nada más cuando terminaba la carrera? Sí, estábamos tinados hasta la cabeza. Claro, por eso, qué trabajo complicado. Y yo qué sé, uno muy chico todavía, pues los viejos de antes no miraban mucho que fuera chico ni que fuera grande. Había que ir para adelante y está. Y así lo hacíamos. ¿Y qué empezaban? ¿Temprano en la mañana hasta la Sí. Temprano, sí. Y después se le daba hasta la hora que se podía parar. No cuestión que... ¿Y el almuerzo era allí al mediodía? Sí, lo hacíamos allí nomás. Un jueguito. Sí. Era todo medio así. Bueno, y cuando empezó a crecer, que ya se sintió un hombrecito, adolescente, ¿en qué seguimos después? ¿En las estancias? ¿Qué hicimos? Bueno, yo miraba la estancia de Rubio, miraba que en el cargador tenía una luz, que la prendían en la madrugada. Y yo tenía delirio por trabajar. No sé por qué era lo más chico, lo más cerca que había. En ese establecimiento grande, Sí, ¿no? grande, sí, era 5.000 cuadras. Y bueno, yo tenía pasión por trabajar ahí. Y por suerte tuve éxito, porque cumplí a la letra, vamos a decir. ¿Trabajó con ellos allí? Sí, trabajé. El capataz era Hermancena, muy buena persona, por cierto, y mucho compañerismo teníamos también. Éramos poquitos, pero... Había poco personal. iba a Poco, sí, preguntarle. no éramos No era- 3, 4. ¿Y cómo hacían para recorrer tantas Sí, cuadras? nosotros no se hacía fácil, sí, se hacía. ¿Y para trabajar con tanto ganado? Se traía la manguera y se trabajaba nomás bien, nomás. No había problema. 5.000 hectáreas, unos cuantos animales, ¿no? Sí, estaba muy surtido ganado, muy surtido, sí. Bueno, y ahí fue conociendo todas las habilidades posibles Sí. de un establecimiento, imagino que desde alambrar, todo. Sí, el trabajo con todo lo que fuera trabajo, todo. Alambrar, si había que monteábamos, si había que cortar paja, cortábamos, y no había lo que fuera. ¿A qué hora comenzaba, Walter? Empezamos ahí temprano. Porque recién cuando llegué acá le pregunté a qué hora se levantaba. Usted me dice, no, ahora me levanto, ¿qué hora fue? Las 7, por ahí. Sí. Porque No, en esos tiempos... se terminaban las madrugadas, me dijo. Sí. Que antes se levantaba muy temprano. Sí, ¿no? sí, porque nosotros generalmente para el campo éramos 3. Ahí está. Uno iba al corral Ujú. a ayudar a ordeñar, el otro iba a echar los caballos y el otro quedaba libre. Ese estaba libre. Tomaban mate hasta la hora de empezar el otro laburo. Claro. Y se volvía muy tarde del campo. ¿Cómo? Cuando volvían del campo, ¿qué era? Sí, era a las 11 por ahí. Y de tarde, otra vez. Y de tarde otra vez, Y sí. de noche, ¿volvían o no? De noche volvíamos. Pero por ejemplo, cuando había majada alquilada y Sí. eso, ahí cenábamos y teníamos que salir. ¿En la noche? Sí, A dar una porque vuelta. quedaban encerrados en los plantíos y a ver si no pasaba, si estaban tranquilos los animales, o Sí. o si, yo qué sé, bueno, vigilarlos. ¿Tenían zorro por ahí? Sí, Era complicado en esa época, ¿no? sí. Había ¿Se eso, llevaban pero no, bastante mercadería o no? armábamos trampa y cosas. Ahí está. Una vez unos alambradores, había un zorro que venía y le armamos una trampa y se agarró. Y el Vasco Arostegui, Félix Arostegui, fue y le cortó la cola y lo largó. Y el zorro salió así. Porque sin cola se acaba sin mucha estabilidad. Sin control. Sí, O sea que eran en esa época, ahora no hay mucho, ¿no? Pero cuando en esos años había mucha cantidad y siempre daban problemas en el sí, las sí, ovejas. porque el cordero hace mucho daño. Se llevaban todo. Sí, sí. Era ¿Tuvo así. muchos años en ese establecimiento? Y tuvo, sí, 10 años. Y de ahí ahora salimos y de ya ahí preparados, se ¿verdad? repartió el establecimiento y me tocó ir con Uriarte. Ahí está. Bueno, me sacó para allá. Bueno, fui, y trabajamos, luchamos ahí
Ahí yo Ya cambió un poco el ritmo, pero está. ahí estaba preparado porque había aprendido mucho en el establecimiento. Y ya más o menos me revolvía, más o menos sí. Porque siempre me gustó y tuve la idea siempre de cumplir lo mejor que pudiera. Y en Uriarte tuvo muchos años, ¿no? Y tuve, sí, hasta que ella se enfermó en el 89, creo que fue. Y ahí salimos, tuvo mal, tuvo en Montevideo, tuvimos como 2 meses en Montevideo. Walter, usted los hijos de Uriarte los conoció desde que Ya, nacieron, ¿no? sí, chiquitos todos. ¿Sabe por qué le voy a decir? Porque Sí. yo me contaron que una vez a usted lo veían pasar, siempre que venía al pueblo en el tractor, Sí. los traía, ¿verdad? Los Sí. traía siempre, ¿no? Sí. Eran pegados. Siempre, y ahí sí, muy pegados. Sí, sí. sí, sí, los Y crió los casi. llevaba, por ejemplo, cuando se iban a ir, los llevaban en el restaurante a la onda, vamos a decir. Sí, les encantaba. Que pasaba a la 1, pues, y los llevaba. Sí que lo veían venir una vez o dos por semana a Varela, que estaba a unos cuantos kilómetros, y venía con ellos siempre, tenía como un tráiler, una zorrita atrás y Sí, lo traía. sí. Eso fue un poco la historia de que Sí, sí, de ellos, ¿no? Que ya Sí, son sí, grandes sí. ya Sí, sí. con su trabajo, ¿no? Así que eso como... Bueno, pero puede ser que antes de contarme la historia de llevar el ganado a Montevideo, en alguna época usted tuvo que pasar por un momento difícil, porque yo sé que irle a contar a alguien que un familiar tuvo un accidente, es duro eso, ¿no? Y Sí, más si sí. los conoce, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue la actividad? ¿Fue eso cuando hubo un accidente muy grande en AFE, acá cerquita nomás? Que le tocó ir a avisar a... El de APE. Sí, Sí, la verdad que sí. le tocó ir a avisar a un Sí, me poblado. tocó y me tocó una angustia muy grande también. Porque toda gente conocida del pueblo, amigos, y que murieron todos. Claro. Fue una cosa... Fue por acá cerca de su casa, ¿no? Sí, el accidente fue ahí de la estación. Parece que había un vagón que estaba... Claro. Y no sé qué pasó, que Se fue para atrás. se fue, disparó, y cuando hicieron la reconstrucción, cuando llegó ahí al puente de la vía ahí, parece que venía 70 kilómetros por hora. Sí, lo destrozó todo. Sí. O sea, fue a caballo, habrá ido, me imagino. Sí. Al sí, poblado. sí, al caballo. Y casa por casa de los vecinos, todos los conocidos. Sí, avisaron. bueno, yo fui allá, me tocó ir allá porque era el que había para campaña, ¿vio? Ahí está. Pero los otros eran de aquí del pueblo casi todos. Qué momento Me para acuerdo la- que era una noche, eso de las 10 de la noche por ahí, blanqueaba todo el helado más grande que viste. en mi Ese vida. mismo día. Sí, muy grande. Y fuimos, y bueno, fui a avisar, pero ya sabía el hombre ya. Era avisarle a Berto Díaz, Claro, que había fallecido el hermano Rodolfo. claro. Y bueno, pero ya sabía, ya volvimos para atrás. Bueno, ahí eso fue un momento duro. Cuéntame Sí. un poquito cómo fue el tema de que usted empezó a viajar en tren a Montevideo. Sí, Pero no sí, era sí. un viaje de placer, sino de trabajo. No, de trabajo, sí, por supuesto. ¿Cómo que- comenzaba eso? Cuénteme así por etapas. ¿Usted le tocaba preparar todo el ganado? ¿Cómo hacía? Y apartábamos el ganado Algo. con el capataz, lo traíamos. Había un potrero y cerca de la estación, a veces lo traíamos el día antes y lo dejábamos ahí después. Después embarcamos a la hora que fuera, que viniera el tren. Cuando llegaba tenía que estar allí esperando y arrancar de madrugada. Los vagones estaban allí, en general, a veces embarcábamos, pero no embarcábamos con mucho tiempo antes, sin saber que el tren iba a venir. Porque seguro, si no... Bueno, y ahí embarcábamos y ahí seguimos rumbo a Montevideo. ¿Cuántos días le llevaba un viaje normal de carga a Montevideo? ¿El día o 2 días? Generalmente era de noche. De toda la Casi noche. siempre de noche. Para amanecer allá. Claro. ¿Y allá qué pasaba? Cuando llegaban, descargaban o esperaban turno de otros trenes de otro lugar? Bueno, allá íbamos en Peñarol, los enganchaban del otro lado, la máquina, para llevarlo a la tablada. Sí. Y a veces cuando era muy largo el tren, lo cortaban. Y ahí lo llevaba una máquina que tenía la cabina cuadrada, una máquina chica. Seguro. Ese lo llevaba en 2 etapas, por supuesto, a la tablada. Y lo único que uno tenía que tener precaución, después de cuántos vagones estaban los de uno. Claro, era difícil, ¿no? Había Sí, como ahora, tanto había que tanto. tener mucho cuidado. Por ejemplo, cuando enganchaban otros vagones que iban enganchando en varios lados. Sí, claro. Había que tener cuidado que no le engancharan que los de uno no lo corrían para adelante, porque uno tenía que acordarse bien, saber bien cuando llegaba allá
después de cuánto estaban los vagones. ¿Y qué pasaba? ¿Lo tenían que entregar, contar los animales? No, el trabajo nosotros, mío y de todo, era cuando llegábamos, hay un recibidor para una firma, para otra firma. Sí. Yo me acuerdo en Santiago era el recibidor. Yo iba y le entregaba la guía, se contaba y estaba bien, y ya ahí quedamos libres, totalmente libres. Todo correspondía por cuenta de él después. Él se encargaba de ver, porque veían troperos, vamos a decir, había como un campeste ahí, y cada 2 troperos, o 3 o 4, lo que fuera, cuidaban tanto el ganado de tal persona y así. Entonces, después había un espacio, una balanza, pero era como un galpón muy grande. Por supuesto, 5 o 6 vagoneros pesaban en una etapa sola. Claro, pues sí, hay mucha cantidad. En ese momento no había otros servicios de transporte de ganado que no el había, tren solamente. no había, no. Y llegaban de otras partes del país porque había otras vías. Entonces, después que llegábamos, el recibidor recibía y uno quedaba libre, totalmente libre, ya no tenía más nada. Entonces a veces llegábamos, yo qué sé, ponerle que a la 1 de la mañana, a las 2, a cualquier hora. Entonces había una oficina que se llamaba, que era como un galpón machazo, y tenía dormitorios a un lado y escritorio del otro lado. Entonces allí, si querías dormir, ibas, pedías una cama y una pieza, y entraba y dormía allí. Ahí me imagino que hizo muchos conocidos, muchas amistades. Sí, horas, ¿no? Yo, por suerte, la primera vez que fui con un hombre muy conocido de la zona, era Madero, que era el que traía de allá de la Praviana, él traía de allá. Y por suerte fue él, porque yo que sé, uno medio brutón. ¿Y en tantas instalaciones? Y sí, yo que sé, sin saber nada, por lo menos le da una mano a uno, yo que sé, a ponerse en lo que tiene que ser, ¿no? ¿Y allí hacían la comida entre todos, asado, charlaban? ¿Cómo era hasta el otro día? No, allá el otro día había un taximetrista que venía, era el que llevaba los troperos. De ahí al Hotel Mayo, que quedaba acá yo por medio de la estación central. Claro, para preparar entonces íbamos, la vuelta. Y a nosotros nos daban una pieza para nosotros. Metíamos las cosas y cerrábamos, porque no era como es ahora, pero tampoco se había que mansarse. Seguro. Y volvía al otro día en otro tren. Sí, después volvían en el GAN, en el tren nuevo. El pasajero. Claro, yo tengo un carnecito ahí que lo había sacado para el regreso. Lo vamos a ver porque hay que mostrarlo. Sí, para el regreso. ¡Oya! Sí, ahora lo buscamos. Ahora lo buscamos, que después lo vamos a guardar. Bueno, así que entonces volvía más cómodo, ya no había viajado. Sí, mucho más cómodo, ¿no? No era por el camino. ¿Y cuántas veces viajaban así? ¿Era todos los meses? ¿Cómo era cada tanto ahí, yo qué sé. A veces en un mes embarcado 2 veces, pero a veces pasamos 3 meses o 4 sin nada. ¿Y cuántos animales se llevaría en un tren así? Y un vagón llevaba 21 novillos, más o menos 500 kilos. ¿Y cuántos vagones? Y yo alcancé a llevar hasta 10 vagones. A la pucha. Pero fue lo máximo. Movían unos cuantos. Llegando a 10 vagones, uno podía llevar un compañero. Ahí está. Que tenía el regreso gratis como lo tenía yo. Claro. Para ayudarlo, seguro. Claro, por la duda. Porque si pasaba algo... Ahora, Walter, usted me decía que tenía que acordarse de los vagones. ¿En qué momento, para no distraerse, que no se le fuera a perder el vagón del patrón? Sí. Con los animales que había llevado. Porque ahora hay mucha tecnología. Cuando eso era simplemente la memoria visual. Sí. Conocer el vagón, no sé, algún número, alguna letra. Número. Y generalmente, cuando enganchaba, uno andaba allí en la vuelta también. Yo que sé. La responsabilidad muy grande, ¿no? A veces yo que sé, podía haber algo que le corte los vagones, que deje uno para atrás y otro para allá. Y ahí se embarulla mucho la cosa. Una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Sí. Y el tema de si se caía un novillo, vamos a suponer, que puede ser, no es fácil, pero puede ser. Hay que tirarlo, voltearlo, sacarlo. No puede seguir. ¿Nunca le pasó? Sí. Le pasó. Sí, no hay vuelta, son cosas que pasan. Una vez sola, pero me pasó. Entonces, ese animal hay que sacarlo.
o venderlo. Hay gente que está medio ahí, medio a la Esperando. pesca, vamos a decir, por si pasa algo. Se lo lleva. Sí, hay que sacarlo. Hay que sacarlo porque se encarga de voltear. Todo. Sí, porque el animal parado es una cosa, Claro. pero si se cae, Caen todo. el espacio que le ocupa No es hay. mucho más. Claro, seguro. Entonces, ¿Y tuvo muchos años haciendo eso, Walter, esos viajes? y esos viajes tuvo un tiempo, sí. Muchos años. Sí. Así que ya había hecho como, ya conocía el lugar, los amigos, todo, Sí, el sí, mate, sí, sí. la charla. Sí. Y nosotros íbamos en un vagón y llevábamos un poncho de paño. Lo envolvíamos en el poncho y ahí, o arriba un banco del vagón. Porque era invierno o verano, no había época, ¿no? Sí, no, cuando se precisaba ganado gordo y había, fuera el tiempo que fuera, había que- Sí, sí, Había sí, que- claro, estamos hablando que no había comodidades como ahora, ¿no? Sí, no, ni cerca, no. Así que tuvo años en eso también, en esa actividad. Y tuve, sí, pero ya te digo, no era muy seguido, pero lo hacía cuando... ¿Y qué fue siempre lo suyo? ¿El campo? ¿Le gustaba el campo, trabajar con animales? Sí, me gustaba, además yo que sé, nosotros lo criamos con mucha necesidad. Claro. Y yo me había dado un delirio por trabajar en esa estancia, porque veía la luz de madrugada prendida y yo todo. Y un día fui, me dio Ahí trabajo, comenzó la me dio actividad. trabajo el hombre. Sí. Y qué bien me caí yo, y qué bien me caí yo, él a mí. Porque lo hicimos más de la obligación de uno, las cosas. Había un compañerismo muy grande, que hoy no me parece que no hay. Tanto. Seguro. ¿Y los patrones los veía muy seguido usted o no? Y el patrón vivía en Castillo, él venía una vez por mes Ahí generalmente. está. Pero cuando él venía, Ahí era, pues. eran 5.000 cuadras. Y había que parar rodeo las 5.000 cuadras. Para ver todo. Y hacía un recuento total de, generalmente los vacunos. ¿No? 2 o 3 días sin dormir casi. No, ese movimiento lo hacíamos en el día. En el día. Porque juntábamos un ganado ahí, Ahí está. ahí quedaba uno cuidando, y hoy 2 más iban a juntar otro. Era así, toque. Ahí tenían caballo de repuesto, ¿no? ¿Eh? Ahí tenían caballo de repuesto. Y dejamos un caballo atado por cerca, por la Pues se duda. cansaban. Claro, porque Porque se cansaban, sí, porque seguro. además, y un extremo al otro, ¿Y cómo eran los campos? ¿Campos de bajo? ¿Campos de ganado? y habían campos costeando el arroyo Corrales. Bueno, ahí era algunos. difícil porque había siempre monte y eso, Sí, ¿no? sí, monte y pajales y eso. Da trabajo eso, Sí. ¿no? Habían 2 potreros, 5, 4 y 5, pero el 4 era machazo, 700 cuadras. Y bueno, y ahí había que revolverse y juntar, y de repente cuidaba uno cuidando aquello y iba a juntar otro, porque era, si no, no se hacía en el día. Claro. Y el administrador, que era dueño también, quería hacerlo en el día. Terminar todo. Sí, sí. Y cuando terminó ya la labor que se retiró, ¿terminó acá cerca en algún establecimiento? Y yo en el año 68 se repartieron ellos. Ahí va. Entonces el ingeniero Uriarte Ahí terminó el de Uriarte. se sí. me pidió para cortar. Bueno, fue. ¿Y Y bueno, tuvo unos cuantos hijos? ¿eh? ¿Tuvo unos cuantos hijos? ¿Tiene unos cuantos hijos, digo? Yo, Sí. 3. Ahí está. Y son gente de campo, ¿no? Sí, Son 4. 4. Son gente de campo. 4. Yo conozco a uno que planta arroz y eso. Ah, sí, hay 2 que plantaron, este es uno. Sí, Y el William, el otro que sigue ahí. ¿Ese tal Wilson es guapo o es más o menos? ¿Cómo? ¿Wilson es guapo o hace ruido nomás? No sé. No sabe, no se anima a decir. No, yo creo que es guapo, pero Seguro. por lo menos muy cinchador, ¿eh? Ahí está. Sí. Bueno, muy A veces la guapesa no rinde tanto porque yo que sé, hay que tener suerte también. Y tiene un nieto que lo visita todos los días, ¿no? Ah, sí, casi Sí. que de nosotros. Es el suyo, sí. Yo me acuerdo que de muy chiquito lo he visto por acá y Sí. el otro día, el día que vimos a conversar. Es por muy acá, agarrado con nosotros y después hablarle algo de la abuela. Ah, Seguro. Sí, por el día que yo vine a hablar con usted para hacer la charla Sí. esa, él estaba. Sí. Y digo, ¿qué hace? Digo, yo paso todos los días con mi abuelo. sí. Ah, sí, el cuanto puede se viene. ¿Se siente feliz usted, Walter, de haber hecho esos años de trabajo Y duro? sí, la verdad que sí, bueno, llegué a esta edad y bueno,
estamos con achaques, porque son achaques de viejo y le da y lo que uno pasó, bueno, está. Me acabo de contar hoy que se sigue levantando temprano, porque a las 7... Sí, yo siempre me levanté temprano. Siempre. ¿Toma mate o ya no toma mate? No tomo mate casi, no. Me gusta mirar la televisión. Ahí está. Y tomo café tempranazo, a ver. Como antes, como hacía Sí, antes, sí, ¿no? sí. Y arranca en la mañana despierto hasta muy tarde, se queda, ¿no? Sí. Se va temprano a descansar. Sí. Seguro. Bueno, muy bien, Walter. Creo que le preguntamos todo, desde dónde salió, qué hizo, toda la actividad rural. Le agradecemos mucho porque le vamos a dejar ahora porque sabemos que algún familiar por algún lugar debe haber suyo, me imagino que sí. Que tiene, capaz que fuera del país también. Para que lo salude y le diga que está bien, y bueno, si quiere mandar un regalito también le puede pedir, ¿verdad? Porque esto de la tecnología llega muy lejos. Así que le agradecemos muchísimo, lo dejamos que usted se despida, que salude a todos los familiares que quiera. Siempre la orden, como siempre, lo esperamos cuando quiera venir. Bueno, muchas gracias. Walter Luzardo, un vecino acá de Barrila, que nos contó la historia esta de vida, que vive acá en la ciudad, en la avenida principal. Muchísimas gracias por este ratito que hemos pasado. 30 minutos de historia, ¿eh? En un ratito resumimos todo. Por acá vamos terminando con Fernando, que está en la cámara. Historias de acá y de allá a través de Info Ideas TV.